Bueno, hola, buenos días a todos. La charla va a ser en español, pero if you speak in English, please feel free to ask questions at the end. Entonces, bueno, buenos días a todos. Gracias, Gonzalo, por la introducción. Mi nombre es Carlos Miguel Patiño y como él lo dijo, pues estudié física en los Andes y ahorita estoy desarrollándome como científico de datos. Y pues mi interés principal es Machine Learning. Entonces, hoy lo que les voy a presentar es como la introducción a un tipo de modelo de Machine Learning usando una librería para este tipo de implementaciones que se llama PyTorch. Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de la charla? Principalmente, pues el primero va a ser definir este tipo de modelos. Entonces, para que los que no lo conocen, definir la intuición detrás de estos modelos y, pues finalmente, qué es lo que estamos buscando. Después, mostrar el potencial de este tipo de modelos a través de algunas aplicaciones actuales, todas hechas en Python. Y pues finalmente mostrar una implementación de este tipo de modelos usando la librería PyTorch. Entonces, bueno, rápidamente un contenido. Entonces, primero la definición. Entonces, de cuál es la intuición detrás de las GANs, los componentes de las GANs y pues una, digamos, formulación matemática sencilla para entender cómo vamos a optimizar este tipo de modelos. Después van los ejemplos, una muy breve descripción de lo que es PyTorch y finalmente pues la parte de código de la implementación en PyTorch. Y pues finalmente, al final de la charla, los 10 minutos de preguntas que surjan. Entonces, bueno, primero la intuición de las GANs. Entonces, vamos a tener tres actores y estas imágenes son tomadas de Stefan Hausen en un post que usa para explicar GANs. Entonces, vamos a tener tres actores en una distribuidora de vinos. Entonces, vamos a tener por un lado la persona que va a la distribuidora y vende el vino. Tenemos el vino, que es como el activo, y del otro lado tenemos al dueño de la distribuidora de vinos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Llega el vendedor a la tienda, normal, le vende el vino al dueño de la tienda y finalmente ese dueño lo vende en la redistribuidora. Pero entonces en este flujo, digamos, normal, se mete un agente que es digamos, el falsificador de vinos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El falsificador le vende vino al dueño de la tienda, pero entonces el dueño pues, es un vino falso y si no lo identifica correctamente, pues no va a hacer un negocio rentable para él. Entonces, haciendo énfasis en lo que quiero tener acá, tenemos un conflicto de intereses entre la persona que está falsificando el vino y la dueña del negocio. Entonces, ¿cuál es el objetivo del falsificador? Es hacer un vino que, en lo más posible que se pueda, sea igual a un vino auténtico. Pero por otro lado, el dueño de la tienda lo que va a buscar es identificar vino falso o vino auténtico. Entonces, esa es como la idea entre los dos actores y fíjense que es una especie de competencia entre los dos. Entonces, yo quiero, como falsificador, yo quiero hacer un vino muy bueno y como dueño de la tienda quiero identificar si es bueno o malo. Entonces, un flujo de lo que les acabo de contar. Entonces, tenemos, por un lado, la entrada del falsificador, simplemente es la inspiración de él, a él se le ocurre cómo hacer un vino falso y entonces va al dueño de la tienda y el dueño de la tienda, si es vino falso, tiene que decir no, oiga, es falso, no se lo voy a comprar, lo rechazo. Pero si viene un vino auténtico de una persona que, digamos, está haciendo las cosas honestamente y va y le vende vino auténtico, él tiene que decir sí, lo acepto y entonces ahí es donde entra a identificar, pues no rechazar todos, sino simplemente los que funcionan para él. Entonces, bueno, ya haciendo un salto de esta analogía a un tema de actores ya en términos de redes neuronales y ya acercándonos un poco más al modelo, entonces, ¿cuáles van a ser los actores que tenemos acá? Entonces, la inspiración del falsificador va a ser simplemente un vector de ruido. O sea, ruido como el que nosotros vemos cuando nos está sirviendo la televisión, puros puntos en blanco y negro, esa va a ser la inspiración. Entonces, el falsificador va a ser un generador, que después vamos a ver que es una red neuronal,
Y entonces los vinos auténticos van a ser los datos reales, es decir, vamos a ver ahorita que, por ejemplo, pueden ser caras de personas que existen, y bueno, ahorita no me quiero adelantar. Y el vino, digamos que no es auténtico, es una cosa generada por el falsificador, por la red neuronal que nosotros vamos a implementar, que pues viene directamente del generador, es decir, no viene de ningún otro lado. Y entonces esas dos convergen y llegan al discriminador y él va a decir, oiga, esto es auténtico o es falso. Entonces, esto es muy importante, entonces el discriminador va a recibir datos generados por el generador y datos que vienen de un set de datos auténtico. Entonces, digamos, ese es el salto al modelo de GANs. Y entonces vamos a empezar a definir componente por componente. Entonces el generador, ¿qué es lo que va a tener? Entonces tiene un vector de ruido y lo aplica, o sea, lo pasamos por la red neuronal y lo que él va a mostrar es un vector de datos que él cree que es auténtico. Es decir, el objetivo del generador es que el discriminador crea que es auténtico. Entonces, en nuestra analogía, el vector de datos va a ser un vino que el generador cree que es auténtico. ¿Listo? Entonces eso por un lado. Por otro lado vamos a tener el discriminador. Entonces, ¿cuál es la función del discriminador? Va a entrar un vector de datos, el vino, y en el discriminador va a decir, 1, si estoy completamente seguro de que los datos que vienen son reales, y 0, si estoy completamente seguro de que ese dato viene del falsificador. Entonces, pues como en todo vamos a tener puntos medios, pero esos son como los casos, digamos, pueden haber 0.3, 0.7, van a haber grados en eso, pero entonces 1 sí estoy completamente seguro de que es real y 0 sí estoy completamente seguro de que viene del generador. Entonces esos van a ser nuestros dos agentes en nuestro modelo de GANs. ¿Listo? Entonces, rápidamente, entonces, ¿cuáles son las funciones objetivo que vamos a usar? ¿Y cuál va a ser el objetivo al momento de maximizarlas? Entonces, esta va a ser la función del generador. Entonces, aquí tengo, pues, para explicar cada parte de lo que está ahí mostrado. Entonces, G de Z, esa parte que está en azul, es los datos que vienen del generador. Pero entonces, como estoy optimizando ese generador, lo que quiero hacer es que crea que de verdad es auténtico, es decir, que se acerque a 1. Eso, entonces yo quiero es maximizar esa función que tengo acá. Entonces, que esta LG se acerque a 1. Y por otro lado, voy a tener esta función del discriminador, que también la quiero maximizar, pero aquí ya entra entonces la parte adversarial y competitiva. ¿Sí? Entonces, la primera parte que está ahí en naranja, entonces, si los datos vienen de la fuente real, que es lo que estoy señalando ahí, que sea muy parecida a 1. Entonces, esa parte que sea muy parecida a 1, pero la parte que está ahí en azul, quiero que sea lo más cercano a 0 posible, porque ¿eso qué quiere decir? Que estoy identificando correctamente los datos falsos que me está mandando el falsificador. Entonces, digamos, ahí fíjense que entra la competencia y por eso se llama red adversarial, entre el generador y el discriminador, porque fíjense que mientras el discriminador, esta función que está ahí en azul, quiere mandarla lo más abajo posible, lo más cercano posible a 0, el generador quiere mandarlo lo más arriba posible a 1. Entonces entra ahí un juego de cómo vamos a balancear esto y quién es finalmente el que va a ganar. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la intuición detrás de las redes adversariales, que GANs significa generativas adversariales. Entonces, bueno, digamos esa es la intuición y pues digamos, esta área es relativamente nueva, la propusieron en 2014, hace más o menos 4 años, y pues ya ha cogido un poquito de tracción, tanto en la academia como en la industria. Entonces, pues el primer ejemplo, yo vengo de la física y fue por lo que me interesó este tipo de cosas, es que se pueden reemplazar simulaciones muy complejas y se pueden hacer en cuestión de minutos. Ahí pongo un artículo que se puede acelerar el proceso de simulación 100.000 veces. Y no es una exageración, sino que lo calcularon y sí se demoraron 100.000 veces menos. Entonces, el ejemplo que les pongo acá es simplemente, imagínense una partícula que empieza a chocar con un elemento, con un bloque. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se empieza a desintegrar y empieza a generar todo este tipo de partículas que están ahí en azul y en rosado. Entonces,
Como se imaginarán, esta es una simulación muy compleja de hacer que toma poder computacional importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le mostramos a la red, a la GAN, este tipo de muestras que ya hemos generado, y entonces posteriormente no tenemos que correr más simulaciones, porque entonces ya tenemos cómo simular este tipo de cascadas de partículas sin tener que correr una simulación que dura días. Simplemente entrenamos el modelo, ya una vez lo entrenamos podemos generar en series en cuestión de segundos ese tipo de resultados que estamos buscando. Otro tipo de aplicaciones, también todas están implementadas en Python. Esta en particular también está implementada en PyTorch. Entonces es coger una imagen y básicamente dibujar con la imagen. Entonces la red va a entender, digamos, qué es el cielo, qué es el pasto, qué es un domo o qué es un árbol. Y entonces, como entiende esa definición, yo coloreé donde quiero poner, por ejemplo, un árbol, y él va a decir, bueno, estoy buscando poner un árbol, genero la imagen del árbol o de un domo. Digamos, esa es una aplicación muy interesante. Hay veces se ve un poco rudimentario, pero es un avance que se está logrando en este tipo de área. Y este es una aplicación reciente. Todas las fotos que se ven ahí no son de personas reales, son personas generadas con este tipo de modelos. Pero lo sorprendente de esto no es solo las caras generadas, que por sí mismas se ven realistas, sino que los investigadores, esto es una investigación de la compañía NVIDIA, entonces logran unir los estilos de caras. Entonces ahí, como lo ven en la diapositiva, la fila le da el género, la edad, la longitud del pelo, las gafas, y esta le da el resto completo a la cara. Entonces van uniendo, y fíjense entonces que este tipo de redes no es como cosas ahí bruscas, súper grandes, una sola cara, sino que ya están llegando al punto de generar detalles muy particulares de imágenes. Entonces, digamos, para algo que lleva 4 años, desde que alguien tuvo la idea y el desarrollo que se ha logrado, pues es algo, pues en mi opinión, impresionante. Entonces, digamos, esta es otra de las aplicaciones recientes que ha tenido este tipo de modelos. Entonces, bueno, ya la implementación usando PyTorch, esta la basé en aplicaciones, en una implementación que está de Diego Gómez y Javier Wokang, que está disponible en internet, pero entonces es como una versión aquí para Python. Entonces, rápidamente, ¿qué es PyTorch? Es una librería que, de hecho, tuvo el lanzamiento de su versión 1.0 en octubre del 2018. Como ven, es bastante reciente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de PyTorch? Entonces, por un lado, tiene una computación con tensores acelerada con GPU. Entonces, las computaciones que uno hace con tensores, ya sea multiplicación de matrices, suma y todo ese tipo de operaciones, las hace muy rápido en GPU, de forma muy optimizada y además fácil de implementar. Y por otro lado, es una librería para implementar redes neuronales dinámicamente. Los que han usado TensorFlow antes recordarán que uno siempre tiene que definir el grafo y todas las variables antes de correr toda la red. PyTorch lo que hace es, uno siempre va definiendo las variables, y pues no hay necesidad de definir toda la red de antemano. Uno lo va corriendo y él va haciendo los cálculos, que digamos eso para experimentación es bastante bueno. Y para los curiosos se llama Eager Mode Execution, ese tipo de ejecución, digamos, no definiendo el grafo completo, sino por partes. Entonces, para esta implementación, la mayoría que hay en internet, la mayoría es con el famoso dataset de MNIST, que es el de los números, pero pues para mostrar un poquito más allá de eso, entonces voy a usar el FashionNIST, que para los que no lo conocen es un set de datos de 60.000 imágenes de ropa. Entonces hay pantalones, hay sandalias, tenis, bolsos. Entonces el equivalente a los números son 10 categorías, entonces 0, 1 hasta 9 van a ser tipos de ropa. Entonces es el dataset que se usa para la implementación, y ya entonces pues PyCon valía la pena mostrar un poquito de código. Entonces, ¿qué es lo que usamos en PyTorch para implementar redes neuronales? Entonces,
vamos a generar una clase, les voy a mostrar la del generador. Entonces, en la función de inicialización, lo que hacemos es definir la arquitectura de la red. Entonces, lo que tenemos acá, y para mostrarles un poco cómo se implementan diferentes arquitecturas en PyTorch, entonces, la primera parte es una red con redes totalmente conectadas, y para los que han visto antes un poquito de redes neuronales, es funciones ReLU y también normalizaciones de batch. Y la segunda parte son capas convolucionales que sirven mucho para clasificación de imágenes. Entonces, pues, como se imaginarán, yo lo que estoy queriendo es generar imágenes y diferenciar imágenes. Entonces, busco una arquitectura de redes que me permita diferenciar bien imágenes y que trabaje bien con imágenes. Entonces, bueno, ahí está. Fíjense que para definir una red no se necesitan muchas líneas de código y ya tengo una arquitectura suficiente para generar imágenes. Y entonces la segunda parte, entonces ya tengo la arquitectura y entonces cómo van a pasar los datos a través de esa red. Y defino entonces una función que se llama forward. Entonces esas van a ser los dos componentes, la función inicial de inicialización y la función forward, que simplemente lo que hace es defino entonces la fully connected FC. La segunda línea es para un ajuste del tamaño del vector y la tercera línea es para aplicar la red convolucional que les mostraba anteriormente. Entonces está la parte naranja que les mostraba anteriormente y después la parte azul. Entonces yo sé que se ve chiquito y por eso lo puse antes completo para que se entendiera, pero esto es como toda la definición de un generador en PyTorch. Entonces tenemos la parte de inicialización y tenemos la parte de cómo hacer el cálculo. Entonces básicamente eso es una red neuronal en PyTorch, así se va a ver probablemente si la implemente. Entonces la parte de arquitectura y la parte de cómo correr el cálculo. Entonces bueno, ya tengo la red digamos definida, entonces ¿cómo la voy a entrenar? Entonces una parte importante de PyTorch y cómo hace los cálculos dinámicamente es que calcula los gradientes de la red como paso a paso. No paso a paso, sino como no sabe si está corriendo el grafo completo o no, siempre es importante decirle, oiga, empiece a hacer el cálculo del gradiente acá. Entonces, por eso esa función zeroGrad al principio, con el optimizador que estemos usando, el libre de escogencia, generamos la predicción del discriminador, es decir, ya cogemos los datos falsos, lo pasamos por el discriminador y el discriminador nos va a decir, oiga, si es falso o si es auténtico. Y entonces aquí las otras líneas es para definir la función objetivo, las que les mostraba anteriormente con el logaritmo, y entonces el punto backward es para calcular los gradientes, cuánto voy a optimizar los parámetros, y step es para actualizar los parámetros de acuerdo a ese cálculo de gradientes. Entonces fíjense que este es cómo se calcula el generador y probablemente si ustedes implementan una red neuronal en PyTorch se va a ver muy similar el código de entrenamiento, así. Listo, y entonces ya teniendo esas dos funciones de entrenamiento, de definir la arquitectura, entonces lo vamos a entrenar. Entonces definimos nuestros optimizadores, que pues PyTorch tiene una librería muy amplia de optimizadores. En este caso vamos a usar el Adam. Definimos nuestra variable de datos reales, que viene, pues les mostré el fashionist. Y entonces la parte naranja es la parte del discriminador, que pues sería un poquito repetir lo que ya les he dicho anteriormente, simplemente fijarse que estamos tomando un vector de ruido y estamos usando las funciones que definimos anteriormente. Y lo mismo con los datos del generador, con el entrenamiento del generador. Entonces, fíjense que definiendo las funciones de arquitectura, de entrenamiento, pues podemos definir un proceso de entrenamiento total, pues relativamente sencillo. Y definiendo pues el número de épocas que nosotros queramos entrenar, y ya está. Entonces, esta es una visualización un poco del proceso que va de aprendizaje de la red. Entonces, como verán, empieza con puro ruido, como yo les comentaba, como cuando está dañado el televisor y no entiende absolutamente nada.
Y poco a poco el generador va entendiendo, o sea, al principio el discriminador dice de una, no, esto no es una prenda de ropa, sígalo intentando. Pero a medida que van pasando las épocas de entrenamiento, el generador como que va tomando esa retroalimentación del discriminador y va entendiendo lo que es un tipo de prenda. Entonces empieza con ruido y empieza a formar poco a poco las formas y pues a medida que van pasando las épocas de entrenamiento va refinando las imágenes. Entonces aquí pongo una comparación de lo que es al principio y esto después de 140 épocas de entrenamiento, que se ve un poquito pixelada la imagen, pero fíjense que ya tiene mucho más detalle de, digamos, la manija del bolso, la parte del medio de los pantalones, porque tengan en cuenta que una red, pues en principio no debería saber que un pantalón debe tener 2 piernas, por ejemplo, o que un bolso tiene que tener una manija, ¿sí? O que las botas deben tener tacón. Entonces, poco a poco va aprendiendo ese tipo de detalles y pues entre más uno lo deje y pues entre mejor uno defina esos parámetros de entrenamiento, pues va a converger a cosas como las que les mostré de las caras, por ejemplo, de las fotos de las caras. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar sobre la implementación de las GANs en PyTorch. Entonces, pues brevemente, lo que vimos fue cómo se definen las redes adversariales, entonces con el ejemplo del vino y cómo es un ejemplo de competencia entre 2 redes neuronales que finalmente deriva en una de esas redes generando objetos a partir de ruido. Entonces, después, un poco del potencial que tienen este tipo de modelos, que pues mi origen es de ciencias y para los que han corrido simulaciones durante horas y las tienen que correr durante mucho tiempo, pues definitivamente deberían mirar esta área que está creciendo bastante. Y pues finalmente fue una implementación de este tipo de redes para que vieran cómo funciona PyTorch y cómo se vería el entrenamiento de una red y de este tipo de modelos usando esta librería. Entonces, bueno, muchas gracias y pues súper abierto a preguntas. Eso era para que prendieran las luces. Bueno, muchas gracias, Carlos. Empezamos con las preguntas. Recuerden el micrófono así para que los escuchemos todos. Buenos días. Yo usé PyTorch un poco hace poco tiempo y realmente la parte del deployment, ¿cómo la manejas? Ambientes de producción o algún tipo de cosa, porque realmente, bueno, uno deshabilita los gradientes y eso cuando ya va a utilizar la red como tal, pero en Python sigue siendo algo lento y lo que recomiendan en PyTorch es pasarlo a C++ y es un proceso de alguna forma menos dolorosa. Claro, sí está, bueno. Ese es como el tema con PyTorch, y como es una librería nueva, como que esos ambientes de despliegue se están desarrollando. Entonces, digamos, de forma directa, ahorita como soporte de scikit-learn y eso, que lo tienen ya súper implementado en Amazon y eso, todavía no está, pero sí ya está en desarrollo, digamos, con esta versión 1.0, ya Amazon, Google, Microsoft ya lo están metiendo en sus ambientes para usarlo, entonces ya, digamos, de ese paso a una producción directa, pues está muy cerca, pero en la versión 1.0 también implementaron una parte que en vez del eager mode que les mostraba, está una parte precisamente para la implementación, para el despliegue, perdón, que sea mucho más rápido y que se pueda exportar rápidamente a ONNX, que es un formato en donde uno ya, digamos, las plataformas Azure y SageMaker la entienden bastante bien. Entonces, a la pregunta, falta todavía, pero va en camino. Hola. Bueno, tengo como algunas inquietudes con el ejemplo que nos mostraste. Primero, me gustaría saber si el ejemplo fue sobre aprendizaje supervisado o no supervisado. Pues no sé. Okay. Entendí como que iba aprendiendo solo a medida del tiempo. Y bueno, cualquiera de los dos que sea, ¿en qué momento la red neuronal va aprendiendo y de qué manera? No sé si hay algún tipo de etiquetas donde él va entendiendo esto es un bolso, esto es un
pantalón, en fin. Si nosotros como programadores le vamos diciendo o va aprendiendo solo, sin ser supervisado. Ok, devolvámonos un poquito acá a la parte del entrenamiento. Entonces, a la pregunta de si es supervisado o no supervisado, un poco de ambas. Entonces, fíjense que la parte de generador es casi que no supervisado porque él va aprendiendo la distribución, pero a su vez sí está teniendo una guía de parte del discriminador como, oiga, por ahí no es. ¿Sí? Pero por el otro lado, el discriminador sí está teniendo en la parte de los datos reales. Fíjense que aquí están no la encuentro. En la parte de datos reales, él sí sabe que es un dato real. ¿Sí? Tal vez se vea un poco más claro en la función de optimización. Acá, fíjense que está la parte de datos reales y está la parte de los datos pues, artificiales. Entonces, a la pregunta de si es supervisado o no supervisado, creo que es un poquito de ambas partes. Yo. Ahorita mostraste lo que generaba el algoritmo pues, después de estar entrenado, ¿sí o qué? ¿Vos cómo haces para validar que lo que está generando es una imagen completamente nueva y no una o algunas que se haya memorizado del dataset? Claro. Porque pues, las redes neuronales tienen mucha capacidad para memorizar, entonces, ¿cómo validas que no fue una memorizada? Esa es muy buena pregunta y ese es un problema que tienen este tipo de modelos en este momento. Lo que se hace es generar digamos, en este caso, muchas imágenes y mirar si aprendió solo una imagen o si está generando imágenes parecidas pero diferentes. Entonces, de hecho, eso es un problema abierto que se llama colapso de modo. Entonces, lo que uno no quiere es precisamente que genere la misma imagen siempre. Entonces, lo que uno hace es definir en batches imágenes diferentes, o sea, batches de imágenes diferentes. Entonces, él se va a dar cuenta que tiene que generar diferentes tipos de imágenes para el discriminador le diga que es auténtico. Pero no solo me refiero a generar la misma imagen, sino a mostrar imágenes que ya estuvieran dentro del dataset. Ah, no, ¿Cómo haces para validar eso? Ok, eso nunca va a pasar porque fíjense que nosotros al generador nunca le estamos mostrando el set de datos real. Pero él, pues por medio de sus parámetros podría terminar memorizándola. Claro, pero entonces sería una aproximación más no la imagen idéntica. Y como le estamos metiendo ruido, entonces probablemente va a aprender algo similar, pero no idéntico. Y hay una medida como para decir la probabilidad de que haya sido tomada del dataset original versus completamente genuina. ¿Probabilidad en qué sentido? Pues que diga una imagen, que da una imagen, no sé, haya una métrica que diga que esta imagen fue generada completamente a no una copia de las que estaban en el dataset, pues como cierta probabilidad de que eso haya pasado, no hay forma de medirlo. No, digamos, el proxy que uno usa para la evaluación del modelo es la discriminación el discriminador, la función de objetivo del discriminador. Entonces, entre más se acerque eso a 0.5, es decir, que no tenga ni idea si es auténtica o artificial, mejor. Pero ya que uno tenga una métrica para las imágenes finales y decir si se acerca o no se acerca, no. Ya tocaría es como hacer un análisis de lo que uno está buscando y mirar si por ejemplo, si una cara tiene dos ojos o no. Gracias. I'm sorry, my Spanish is not nearly good enough No, to it's ask okay. a question about GANs. Yeah. But I was wondering, what happens if you have a adversarial network that's less complex than the network you're trying to fool? Would that be a way to detect if the data is compressible, if the less complicated layer with fewer nodes is able to fool the more complicated layer that's supposed to be able to detect stuff? In terms of compression, what do you mean in terms of compression? So let's say that with the wine example, you have a forger and a shopkeeper who's trying to tell if the wine is fake. What if the forger is a 3-year-old and they can still fool the real person? Then that tells you that there's actually not that much information in wine. That the 3-year-old can fool the real person means that it doesn't actually take that much compute power to do this. Could you use that to figure out when your network is too large, for example, and shrink it?
Honestly, Or haven't- have you tried stuff like that? I haven't tried it, but sounds like a good idea because if a simple neural network is able to like fool the discriminator, it means that it doesn't need many parameters to like fool the network. So it's a good indicator that the data is compressible. Honestly, I haven't tried it, but sounds like a good idea and it should work. Yeah, I haven't tried it either. Maybe you can. Yo tengo un par de preguntas que en el fondo a lo que van es a entender cuál es la ventaja de usar GANs respecto a usar cualquier otra cosa. La primera es entender si hay más benchmarks que muestren el por qué las simulaciones se pueden hacer más rápido con GANs que con algún otro método como para encontrar la distribución de tus datos y hacer tu simulación. Y otra pregunta es, por ejemplo, si te fueras a otro contexto como el reinforcement learning y tuvieras dos agentes compitiendo, ambos con su función de reward, ¿sería mejor usar GANs que usar esto? O sea, a la larga lo que quiero entender es si existen ese tipo de benchmarks. Respecto a la primera pregunta, pues el benchmark realmente es en términos de tiempo de computación. Digamos, si yo me doy cuenta de que mis simulaciones se demoran, por decir algo, 2 horas, y tengo que correr esa simulación 100.000 veces, entonces tal vez me saldría más, o sea, sería más eficiente. Entonces, entrenar una red de estas durante pues, un tiempo considerable, pero ya una vez lo tenga entrenada, la generación de esas simulaciones sería 1 segundo o 2 segundos. Entonces, ya una vez yo tenga el modelo, en vez de tener que simular una y otra vez, ya una vez tenga el modelo, pues es cuestión de segundos. ¿Sí respondo a la pregunta? ¿O? Bueno, pero es que hay unas por otras, o sea, Sí, pues unos por Bueno. otros, porque. está bien. Ok. La última pregunta del día. Tengo acá. La última pregunta, ¿por qué PyTorch y por qué no otra librería como Keras o como TensorFlow? Digamos que cada una tiene sus virtudes. La virtud de, digamos, TensorFlow es supremamente rápido cuando uno tiene el grafo totalmente definido y lo entrena. La ventaja con PyTorch es lo que les decía, que ejecuta las operaciones de una. Digamos, TensorFlow y de forma eficiente, no solo las ejecuta de una, sino de forma eficiente. Entonces, digamos, para hacerle debugging a un proceso de entrenamiento, como uno ya tiene ejecutada la parte del código, es mucho más fácil, porque, digamos, en TensorFlow uno define una variable y le dice que es un tensor y ya está. Pero entonces en PyTorch uno le pone print a la variable y ya tiene los valores que uno, pues, que deberían estar en el tensor. Keras, digamos que es para cosas más de alto nivel, que no requieren tanta manipulación en términos de funciones de costo, digamos, de algunas arquitecturas. En PyTorch uno puede, digamos, customizar más la parte de la arquitectura y la implementación. Digamos que TensorFlow y PyTorch es un debate ahí que hay, cada una tiene sus pros y sus contras. Digamos que lo que yo diría es PyTorch es muy bueno cuando uno necesita tener claro qué es lo que está pasando en todo el proceso de entrenamiento y poderle hacerle debugging. TensorFlow es mucho más eficiente en términos de, si uno ya tiene todo clarísimo, uno lo implementa en PyTorch y pues va a funcionar bastante bien. Ya. Bueno, un aplauso para Carlos. Muchas gracias por tu charla.